estimados participantes, vamos a platicar un poco sobre lo que es el poder público, la división. Es importante que podamos tomar en cuenta que tenemos cinco poderes en Venezuela, a diferencia de los demás países que normalmente cuentan con tres poderes, que son los tres poderes básicos, pero a partir de nuestra Carta Magna de 1999, pues tenemos entonces el poder electoral que se le suma y el poder moral. Principalmente, antes de hablar un poco de lo que es el poder público, necesitamos pues hablar un poco de su origen. Y su origen se deriva de la palabra latín, concretamente del vulgar possere y este de possede, que es equivalente a amo. Y público, por su parte, emana del latín publicus y a la misma vez es fruto de la evolución del populismo. ¿Por qué esta palabra poder significa amo? ¿Por qué creen que poder público y tiene ese nombre, María? Coméntame, ¿qué crees tú? No sabría muy bien cómo explicarme. Bueno, mira, María, ¿por qué del poder? Porque el poder, o sea, de amo, emana de la población. Nosotros, a través del voto universal y secreto, elegimos a nuestros gobernantes. Y entonces ellos van a desplegar el poder público con base a nuestra decisión. Por eso es que el latín de poder, de la palabra poder, es equivalente a poseer, a amo. ¿Ves? Porque ellos van a detentar ese poder público, pero para detentarlo tiene que estar el pueblo, quien es el que, a través de una votación, va a elegir quién nos va a gobernar. ¿Se entiende? Oh, ok. En Venezuela, como en la mayoría de repúblicas a nivel mundial, en la actualidad el poder público se dividía, como lo dije en un principio, en tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, desde la aprobación de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el poder público nacional de Venezuela se va a organizar en cinco ramas. El poder ejecutivo, a cargo del presidente de la República, el poder legislativo, a cargo de la Asamblea Nacional. Insisto mucho en el tema, en los temas de los poderes públicos, porque cuando se envían las actividades sumativas, muchas veces los participantes, por el copy y pegue, me colocan que somos Congreso. El poder legislativo en ningún momento es un Congreso, es una Asamblea Nacional. El Congreso es por lo menos en la hermana República de Colombia. El Poder Judicial lo ejerce el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano, conocido también como Poder Moral, a través de el Defensor del Pueblo, y el Poder Electoral, obviamente, con todo el aparataje que hay en la actualidad en la República Bolivariana de Venezuela, pues sabemos que el Poder Electoral lo ejerce el Consejo Nacional Electoral. El poder legislativo y el ejecutivo son los únicos dos poderes de los cinco existentes cuyos miembros o representantes son electamente directos por venezolanos mediante el sufragio. Es decir, nosotros, todos los venezolanos, a través de nuestro voto, podemos elegir a nuestros asambleístas, nuestros diputados y al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Los representantes del resto de los poderes, como lo son el judicial, el ciudadano o moral y el electoral, son electos por la Asamblea Nacional, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la ley. Por principio democrático y mandato constitucional, los poderes del Estado son independientes entre sí. Adicionalmente, según nuestra Constitución, en su artículo, si no me equivoco, el 138, toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Entonces, como les venía diciendo, el poder emana del pueblo. Nosotros, a través de una votación directa, universal y secreta, vamos a elegir al mandatario nacional.
al jefe del Estado y a su vez a los asambleístas. Y en esa Asamblea Nacional, bajo los parámetros y procedimientos necesarios y específicos ante la ley, se van a elegir los poderes como lo son judicial, ciudadano y electoral. ¿Se entiende esto hasta el momento, María? Ujú. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Ok. ¿Qué es el poder público nacional? El poder público nacional, acompañado del poder público municipal y el estatal, conforman lo que es el poder público de la República Bolivariana de Venezuela. Esto se establece en el artículo 136 constitucional, el cual dice lo siguiente: el poder público se distribuye entre poder municipal, poder estatal y poder nacional. Y el poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Ojo con esta distinción porque es pregunta de examen y siempre se confunden, porque una cosa es la distribución y otra cosa es la división. Entonces, yo, ya sea en los cuestionarios o ya sea en los parciales orales, pregunto cuál es la distribución del poder público nacional y me colocan legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y es completamente erróneo porque ya podemos observar en el artículo 136 de nuestra Constitución que se distribuye en el poder nacional, municipal y estatal y se divide en los cinco poderes. Así que María, si estás por allí anotando, ya que asististe de manera virtual a esta clase, copia ese tip. No vaya a ser que en el parcial oral o en el cuestionario te salga la pregunta. Sí, sí, eso estoy haciendo. La división del poder público nacional, como le dije, se divide en los cinco poderes. Hablamos del Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, el cual es representado por la Asamblea Nacional, la cual es unicameral y se encuentra conformada por 277 diputados que son electos en un sistema mixto de representación popular y voto directo para un periodo de ¿cuántos años, María? ¿En qué poder es ese? Disculpe, profe, que no lo escuché. El legislativo, la asamblea, cuando nosotros votamos por los asambleístas, ¿para qué periodo de cuántos años, pues? ¿Qué crees? Eh, ¿Tú ya votas? ¿Qué edad tienes? aún no cumplo los 18. Ah, eres menor de edad. Bueno, por eso te la voy a pasar. Para un periodo de 5 años. De su Ok. seno, la Asamblea Nacional elige por mayoría simple cada año un presidente, el cual ejerce la jefatura de ese poder legislativo. La Asamblea Nacional, ¿de qué se podrá encargar la Asamblea Nacional, María? La Asamblea Nacional, ese ya va en la parte en cuanto a tomar decisiones, ¿no? Junto con el presidente. No, ese es el Ejecutivo. Si es una asamblea, ¿qué crees tú que hacen en la Asamblea Nacional? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? No, pues ahí sí ya. Tienes que leer un poco más, ¿no? La Asamblea Ujú. Nacional se encarga de la formación y la aprobación de las leyes. O sea, como un Ujú. estudiante de Derecho es muy importante que tengamos en cuenta Cierto. que la Asamblea es el único ente encargado de formar las leyes. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, bajo la Presidencia de la República, pues en ciertas ocasiones, bajo una ley habilitante, puede crear o modificar ciertas leyes. Entonces, como venía diciendo, la Asamblea Nacional pues, se encarga de la formación, la aprobación de las leyes. Adicionalmente, es el órgano encargado de la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el cual es el Poder Judicial, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, el cual es el Poder Electoral, y del fiscal general, del Contralor General y el Defensor del Pueblo, que son parte pues, del Poder Ciudadano. Por su parte, el Poder Ejecutivo de la República de Venezuela se conforma por el Gobierno Nacional, que es integrado por un presidente de la República, el vicepresidente ejecutivo y el Consejo de Ministros. El presidente de la República es
como les dije desde un principio, electo a través de una votación directa, universal y secreta por la mayoría relativa de los votos en una única cuenta, en una única vuelta, perdón, electoral, ¿no? A diferencia de otros países, como Colombia, que se pueden observar dos vueltas. Aquí se elige en una sola votación, quedando como ganador, pues el que tenga la mayoría de los votos. El Poder Ejecutivo y ese electo presidente de la República va a actuar como jefe del Estado y se va a encargar de ejercer la comandancia de las Fuerzas Armadas. Y como jefe de gobierno y del Ejecutivo Nacional se encarga de elegir libremente al vicepresidente y a los ministros del gobierno. Entonces, podemos observar en esta figura, como es el Poder Ejecutivo, perdón, que puede ser jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces, hay que tener clara esa distinción. ¿De qué se encarga el presidente de la República cuando es jefe de Estado de las Fuerzas Armadas Nacionales y como jefe de gobierno, pues de elegir libremente al vicepresidente ejecutivo y a los ministros y de ejercer pues el poder de lo que es la República Bolivariana de Venezuela? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, todavía. Perfecto. Cuando hablamos del Poder Judicial, es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano del Estado que se encarga de administrar e impartir justicia a todos los ciudadanos, en nombre de la ley y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Ese tribunal está compuesto por 20 magistrados electos por la Asamblea Nacional bajo un proceso específico definido por la Constitución y la ley, y se organizan en 7 salas: la sala plena y 6 salas funcionales. A través de la sala constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo intérprete de lo que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hay una gran distinción entre lo que es el control concentrado y el control difuso que se dio en el periodo pasado, ¿no? Que el control difuso nos habla de ese principio de supremacía nacional, que es el artículo 7 constitucional, donde me dice que ninguna norma puede ser contraria a lo establecido en la Constitución y que bajo ese control difuso, cualquier juez de la República, de oficio o de instancia de parte, puede hacer la observación de que esa ley es contraria a la Constitución, mientras que el control concentrado nos habla de que la sala constitucional va a anular toda aquella ley que sea contraria a los preceptos constitucionales. Entonces hay que tener muy claro ese artículo 7, ese principio de supremacía y lo que puede hacer el Poder Judicial a través de la sala electoral, sala constitucional, perdón. Ahora muy bien, vamos a hablar del poder ciudadano, que es la máxima instancia que se ejerce por un órgano del Consejo Moral Republicano. ¿Cómo se conforma el poder ciudadano? Bueno, a través del Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Entre las funciones que contiene el poder ciudadano se encuentran prevenir, investigar o sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Velar por la buena gestión y la legalidad del uso del patrimonio público y por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y la legalidad en toda actividad administrativa del Estado venezolano. Por su parte, el poder electoral, como lo dije anteriormente, está emanado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, mejor conocido como el CNE, que es el ente rector del poder electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Ya hablando un poco del CNE, yo espero, María, que de este sí me puedas decir de qué se encarga. De organizar las votaciones electorales. Ujú. Es el encargado de la administración y funcionamiento del sistema electoral venezolano, del registro civil y de la política de funcionamiento y seguimiento de la participación política y su financiamiento. El CNE
se encuentra conformado por 5 rectores principales electos por la Asamblea Nacional bajo un sistema de postulación definido en la Constitución y en la ley. De entre los 5 rectores se conforman una junta directiva y uno es designado como el presidente por elección del Pleno del Consejo y van a existir 2 vicepresidentes. El presidente de esa elección que quede encargado, pues será el jefe del poder electoral de la República. ¿Alguna pregunta de esos poderes? No, profe. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el poder público estatal. Cuenta con una autonomía, los estados son entidades autónomas iguales en lo político, con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la independencia, la soberanía e integridad nacional. Igualmente, a cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Eso lo encontramos en el artículo 159. Por su parte, los municipios, el poder público municipal, constituyen una unidad política primaria de la organización nacional. Gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y la ley. María, ¿cuántos municipios tiene el estado Táchira? No sé, profe, yo no soy de allá. Ah, eres del Vigía. Sí, ¿Cuántos municipios comprende el Vigía? si mi memoria no me falla, son eh, 20, 21, si más no recuerdo. Es el estado Mérida, ¿no? Ajá, Ok, perfecto. Bueno, no tengo esa información, pero me comprometo que investigaré cuántos municipios tiene el estado Mérida. El estado Táchira cuenta con 29 municipios y pues ok. cada uno tiene su autonomía propia. Las actuaciones del municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y el control y las evaluaciones de sus resultados en forma efectiva, suficiente y oportuna conforme a la ley. Es bueno establecer esa diferenciación de nuestra constitución política de 1962 a la de 1999, porque en nuestra nueva constitución se establece esa participación protagónica del ciudadano, ¿no? Entonces, se da un cambio de paradigma, ¿no? Por lo menos María y yo, pues, no habíamos nacido para esa antigua constitución, ¿no? Pero ya cuando uno está en el mundo del derecho y aprende y estudia, podemos ver que hay casos de personas que van hacia las alcaldías en los municipios para pedir información sobre cuánto gana el alcalde. Y para muchos es curioso, todos como que sea, me perdona la expresión, pero ¿qué le puede importar a un ciudadano cuánto gana un alcalde? ¿Qué opina usted de eso, María? Pues pienso igual que usted, a veces uno se pone a pensar esas cosas y como que, bueno, Eso hace parte de lo que es la participación protagónica de los ciudadanos y del acceso a la información pública. Es un derecho humano que tenemos de saber cuál es el gasto público. Por eso es que los municipios y los estados, igual que el Poder Público Nacional, pues cuentan con autonomía. Entonces, obviamente, en esa autonomía debe existir en forma efectiva, suficiente y oportuna la participación ciudadana. Entonces, ningún alcalde, ningún gobernador se puede molestar porque el pueblo, quien es el que lo ha elegido, quiera saber la información de en qué se está gastando cada uno de esos aranceles que nosotros mismos cancelamos. Porque al final, el que da ese dinero somos nosotros los ciudadanos cuando pagamos impuestos. ¿Se entiende la idea? sí. La organización, administración y gobierno. La organización de los municipios y demás entidades locales, perdón, se regirá por la Constitución, por las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales y por las disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los estados.
La legislación que se dicta para desarrollar esos principios constitucionales relativos a los municipios y demás entidades locales establecerá una serie de regímenes diferentes para su organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de las competencias, la determinación de esos recursos y qué se van a gastar. Vemos que hay algunos alcaldes que gastan los recursos en hacer una fiesta, mientras que hay otros, una fiesta, pero una fiesta por ejemplo, por los carnavales, por la Semana Santa, mientras que hay otros alcaldes que ponen su atención, por ejemplo, en arreglar una calle, ¿no? Entonces ahí nosotros como ciudadanos, como estudiantes de derecho y como abogados, pues tenemos que ir diferenciando esas cositas, ¿no? Porque esos recursos tienen que atender la condición del pueblo, el desarrollo económico, la capacidad de generar ingresos fiscales propios. Por lo menos yo he estudiado algunos alcaldes que establecen ciertos permisos en algunos establecimientos de durar un poco de horas, un poquito, no sé si su cierre es a las 9 por ley, les permiten estar hasta las 11 pero pagando, eh, ¿cómo decir eso para que no suene mal? Un, un un impuesto agregado, pero que ese impuesto y esa permisibilidad que dio el alcalde a través de un decreto es para arreglar una situación dentro del municipio. Entonces, eso hace la efectividad, hace el cumplimiento, la buena organización que tiene ese alcalde de administrar y gobernar debidamente en su municipio. En particular, la legislación establece las opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local, que va a corresponder entonces a los municipios que posean también población indígena. En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá siempre a la naturaleza propia de un gobierno local, lo cual quiere decir que si mi municipio ganó un alcalde que no es afecto a las ideas del Poder Ejecutivo, igual tiene su administración, su gobierno autónomo e independiente y democrático. Ese es el deber ser de las cosas y que se establece dentro de la Constitución Nacional, ¿no? Cuando hablamos del Consejo Municipal, que es parte de esta distribución del poder público, nos indica que corresponde al Consejo integrado por concejales elegidos, concejalas elegidas, en la forma establecida en la Constitución, el número de condiciones de elegibilidad que determine la ley. El Consejo Federal y de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo de un proceso de descentralización y transferencia de las competencias del poder nacional a los estados y municipios. Se organiza a través de la vicepresidencia ejecutiva, los ministros, gobernadores y un alcalde por cada estado. Y representantes, obviamente, la participación ciudadana, que a lo largo de esta clase, pues, he manifestado que es súper importante. Es importante decir que el gobierno y la administración del municipio le corresponderá a un alcalde, quien será también la primera autoridad civil. Para ser alcalde, entre los requisitos, se requiere ser venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar. El alcalde será elegido por un periodo de 4 años por mayoría de personas que votan y podrá ser reelegido de inmediato y por una sola vez en un nuevo periodo. Cuando hablamos de la secretaría, esta estará integrada por el vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva, dos ministros, tres gobernadores y tres alcaldes o alcaldesas. Esa secretaría que estamos hablando, evidentemente es pues del Consejo Federal y de Gobierno, ¿no? Que era el que habíamos hablado anteriormente. Las competencias que van a tener estas secretarías van
sobre todo al Fondo de Compensación Internacional, el cual es destinado al funcionamiento de instituciones públicas para prevenir el desarrollo equitativo de las necesidades de cooperación que tengan esas municipalidades. Con base en los desequilibrios regionales, se va a discutir y aprobar anualmente los recursos que se van a destinar a ese fondo de compensación interterritorial y a las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos. Por eso hacía el ejemplo, a grosso modo, hace un momento, de que existen alcaldes que prefieren gastar su dinero en una fiesta de carnavales y traen un grupo de vallenato del país vecino, de la hermana República de Colombia, mientras que existen otros alcaldes que obviamente se van a las áreas de inversión que son prioritarias. Entonces, si en mi municipio tengo problemas de agua, lo más lógico es que un alcalde, cumpliendo con la Constitución y la ley, se aboque al tema del establecimiento del agua y no hacer una fiesta. Por ejemplo, si tengo problemas en las carreteras, vamos a comprar entonces el asfaltado y vamos a arreglar las carreteras. Entonces, por eso es importante que exista la participación ciudadana que está establecida en la ley, que existan los consejos federales de gobierno, que las municipalidades se activen y podamos, pues, solucionar muchos problemas. Por ahora, pues, esta fue la clase del día de hoy. Hablamos, pues, de los poderes públicos. Son 5 poderes y su distribución del poder público nacional, que nos hablamos del poder nacional, el poder público estatal y el público municipal. Para que un país funcione de una buena manera, pues, debe existir la participación ciudadana. Los ciudadanos deben estar activos, porque muchas veces, como ciudadanos, nos quedamos con solo la intención de ir a votar y nos votamos y nos olvidamos de que nuestra participación hará que nuestros gobernantes cumplan con la ley y cumplan con la Constitución. Como siempre lo digo en la mayoría de mis clases, derecho constitucional es una de las bases fundamentales de la carrera de derecho. Así que hay que ponerle amor y cariño, porque todo tiene que ver con la Constitución. Si tú haces un contrato y no te apegas a la Constitución, ese contrato no es válido. Entonces, hay que leer la Constitución, hay que amar la Constitución, hay que practicar la Constitución y debemos demandar, ¿verdad?, que se ame a la Constitución. ¿Ok? Fue un placer. Gracias, María, por conectarte. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Ok, nos vemos entonces en el próximo encuentro.